En cierta ocasión le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento. Él, ante el desafío de interpretar las escrituras de su tiempo y resaltar un mandamiento por encima de todos los demás, no dudó y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, alma, entendimiento y fuerzas. Este no es un tema cualquiera. Hace años el Espíritu Santo me preguntó si este es el mandamiento más grande. ¿Por qué se menciona tan poco? Esto me llevó a detenerme y estudiar más sobre lo que la Biblia dice al respecto. Primero, porque quería vivirlo. Segundo, porque luego quería compartirlo. Este es el tema de nuestra conversación. Quédate y en unos minutos entenderemos mejor esta verdad. En este momento me encuentro en Cabo Frío, Brasil, y deseo compartir contigo una palabra significativa. En la introducción mencioné que el mayor mandamiento es, de hecho, amar a Dios, y no solo amarlo, sino amarlo con lo que yo clasifico como amor total, con todo el corazón, alma, entendimiento y fuerza, es decir, dando todo de nosotros en la expresión de ese amor. Al pensar en esto, las preguntas que Jesús le hace a Simón Pedro tienen mucho más sentido cuando se aparece a él y a otros discípulos en la playa tras haber resucitado. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 17, leemos que después de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, hijo de Juan: ¿me amas más que estos otros me aman? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús preguntó otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció al oír la pregunta de Jesús por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Esta pregunta, que se repite 3 veces, aunque hay algunos aspectos en cada una de ellas que no hacen que podamos clasificarlas como simplemente iguales, pero en esencia es el mismo cuestionamiento. Pedro, ¿me amas? No se puede considerar como una pregunta cualquiera. Si reconocemos que amar a Dios es de hecho el mayor mandamiento, entonces el cuestionamiento de Jesús sobre si le está dando o no a Dios la respuesta en lo que es el mayor mandamiento no puede ser visto como una pregunta simple, sin relevancia, sino como una pregunta fundamental. Tú y yo debemos entender el propósito de la pregunta. El Señor Jesús, en los días de su ministerio terrenal, no hizo uso de un atributo divino incomunicable, que es la omnisciencia, igual que no utilizó la omnipotencia ni la omnipresencia. Jesús no estaba en todos lados, estaba limitado a un cuerpo y un lugar a la vez. La Biblia dice que fue ungido con el Espíritu Santo y poder. Los milagros que realizó no fueron hechos como Dios, sino como un hombre ungido por el Espíritu Santo, lo que queda claro cuando dice: quien crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Si lo que hizo hubiera sido realizado en la condición de Dios, no podríamos hacer lo que Él hizo, mucho menos cosas mayores. Y Jesús tampoco usó la omnisciencia, no mientras nos cuenta sobre su ministerio en la tierra. Tras su resurrección, la Biblia dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, se presume que después de la resurrección, nuestro Señor, ya glorificado, se manifiesta con todos los atributos de la divinidad. Ya no necesita hacerle una pregunta a Pedro en el sentido de saber. Entonces, si Jesús ya lo sabe, y de hecho, Pedro lo mirará y dirá: el Señor sabe todo. Si el Señor ya sabe, ¿para qué preguntar? Es necesario que tanto tú como yo entendamos que la intención de la pregunta no era obtener una respuesta positiva o negativa por parte de Pedro. El objetivo de la pregunta era llevar a Pedro a una evaluación sincera, hacer que Pedro se examinara. Por ejemplo, la primera pregunta es distinta de la segunda y la tercera en un aspecto. El Señor Jesús no solo pregunta: Pedro, ¿me amas? Él pregunta: ¿me amas más que estos otros? ¿Por qué Jesús cuestionaría si Pedro lo amaba más que los demás discípulos? Ciertamente, nuestro Señor no quería iniciar una competencia, un campeonato de amor. En otras ocasiones, cuando discuten entre sí quién es el mayor, Jesús les llama la atención y los corrige. Entonces no habría motivo para intentar provocar algún tipo de orgullo ahora. ¿Quién ama más? Pero la razón por la que Jesús hace esto con Pedro y con nadie más
Se entiende en la última cena, cuando Jesús dice, uno de ustedes me traicionará. Todo el mundo se ve como un candidato potencial para vivir eso, menos Pedro. La Biblia dice que los discípulos comienzan a cuestionar, ¿soy yo? ¿Soy yo? Es decir, se ven como probables candidatos a ese nivel de tropiezo. Pedro observa a Jesús y dice, moriría por ti, Señor. O sea, no solo no haría eso, iría hasta el final, hasta la muerte. Y Jesús lo mira y dice, Pedro, ¿morirías por mí? Aún esta noche. Es decir, no pasará mucho tiempo. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y conocemos muy bien la historia. Así que antes teníamos a un Pedro que pensaba que era el mejor y termina negando a Jesús 3 veces seguidas. Y ahora Jesús, el encuentro. Y al preguntar 3 veces seguidas sobre el amor, le está dando la oportunidad a Pedro no solo de corregir lo que hizo, sino también de llevarlo a una evaluación sincera. ¿Y tú aún piensas que eres el mejor? ¿Todavía piensas que me amas más que todos? Y este es el instante en que el apóstol Pedro, lleno de tristeza, responde algo parecido a te amo, pero no es todo lo que creía que era. Existen juegos de palabras en el griego original que son complicados de traducir de manera exacta. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y usa la palabra agapal, que proviene de agap, el amor perfecto. Y Pedro responde, sabes que te amo, pero la palabra que usa en su respuesta es fileu. Cuando en 1994 empecé a mirar este texto por primera vez, recuerdo que teníamos la nueva versión internacional que acababa de salir. Se había publicado hasta ese momento el Nuevo Testamento. Y en esa primera ocasión, este texto, una publicación de la Sociedad Bíblica Internacional, decía, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta es, sabes que me gustas. Porque aunque fileo es una de las muchas palabras usadas para amor, en el griego antiguo, el koiné, la lengua en que fue escrito el Nuevo Testamento, utilizaban palabras específicas para denotar expresiones muy distintas de amor. Entonces, por ejemplo, la palabra eros en griego se refiere al amor físico, sexual, la intimidad entre parejas. No obstante, por ejemplo, la palabra sorge se refiere al amor que existe en la familia. Pero, por ejemplo, fileo es amor fraternal, de amigo, de hermano, agapau, amor sacrificial, el amor perfecto y profundo. Entonces Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sabes que me gustas. En otras palabras, amar, yo amo, pero no es lo que el Señor espera. Entonces Jesús por segunda vez pregunta, ¿me amas, agapau? Y Pedro responde, sabes que te amo, fileu. Alguien dice que no, que intercambiaban las palabras sin distinción. Pero en la tercera pregunta Jesús hace un cambio. Pedro, ¿me amas, fileu? Y para mí eso es todo. Y Pedro, triste, la Biblia dice que se entristeció por la tercera pregunta, no solo por el total. Y dice, sabes todo, sabes que te amo, fileu. En otras palabras, eso era todo. Amar, yo amo, pero no es lo que pensaba. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Llevar a Pedro a una evaluación sincera de su amor por Dios. Primero, nuestro amor no puede ser tratado o visto como algo que no corre ningún riesgo. El libro del Apocalipsis dice que el ángel de la iglesia de Éfeso, a quien se dirigía el mensaje, había perdido el primer amor. Entonces, podemos haber amado más en el pasado y haber retrocedido, amando menos. O podemos pensar que amamos más sin haber amado realmente. Por lo tanto, esta pregunta, este cuestionamiento era muy importante. Porque el propósito de Jesús no era hacer que Pedro se sintiera culpable o condenado, sino ayudarlo a darse cuenta de que no estaba en el lugar que creía estar. Él podría poner las cosas en orden y expresar adecuadamente su amor hacia el Señor después de, primero que nada, haber realmente enfocado en que su corazón alcanzara ese lugar. Esto nos ayuda a comprender algunas verdades. Una de ellas es que nuestro amor puede expandirse. Si no reconocemos que no hemos alcanzado nuestro objetivo, nunca estaremos donde realmente debemos estar. Jesús no está señalando que Pedro estaba en el lugar equivocado con una actitud de condena. Jesús otorgaba a Pedro una oportunidad para transformar las circunstancias de un modo más favorable. Al observar a Pedro, vemos que está en una crisis real. La Biblia dice que él volvió en sí después de que cantó el gallo, que llora amargamente, que reconoce su estado. Pero ahora Jesús, frente a él, le está dando la oportunidad de una evaluación para que a partir de ella las cosas puedan ser organizadas. Necesitamos entender que el tema del amor hacia Jesús no es un asunto cualquiera. Por lo tanto,
Esta pregunta no es trivial, lo dije al principio y lo repito, es una pregunta crucial. En la primera carta a los Corintios 16:22 leemos: si alguien no ama a nuestro Señor, sea anatema. La palabra anatema es muy fuerte, es pesada. En el mejor de los casos significa algo abominable, en el peor de los casos algo maldito. Pablo se dirige a los cristianos de Corinto para comunicarles que aquellos que no aman al Señor pueden estar careciendo de una relación verdaderamente amorosa con Cristo, que esa persona sea anatema. En Efesios 6:24, la Biblia dice que la gracia esté con todos los que aman a nuestro Señor, con un amor incorruptible. No significa que no habrá gracia para nadie, y mucho menos para quien peca, pero para aquellos que entran en el lugar de esta expresión de amor, la manifestación de la gracia será favorable. La gracia nos atrae, la gracia nos capacita para amarlo, y de hecho, al corresponder a ella, seremos fortalecidos, preparados para crecer en el amor hacia el Señor Jesús. Pienso que, como Pedro fue preguntado, Dios, por medio de este video, también te pregunta: ¿me amas? No es solo para oír un sí o un no, sino para que hagas una evaluación honesta. En realidad, la pregunta es: ¿cuánto me amas? ¿Cómo está tu amor hacia mí? Quizás, como Pedro, podrías decir: te amo, pero no es tanto, no estoy en ese nivel de amor profundo. Sin embargo, también podemos comprender que podemos alcanzar ese nivel. Entonces, que te propongas en tu corazón invertir en tu amor, dar a Dios la respuesta adecuada y ver esta pregunta como algo crucial, importante, fundamental, y por eso dar a Dios la respuesta adecuada.